todo es en vano. A la media hora me aburro de leer artículos y me propongo hablar del artículo que nunca escribiré, del cheque que no recibiré, de las felicitaciones que no recibiré tampoco y de los periódicos que no publicarán mi nombre. ¿Y por qué me leo a mí mismo? Bueno, porque estoy leyendo un artículo que se incluyó de mi autoría en un libro que se llama La Vuelta a la Ciudad de Aguascalientes en 80 textos. Esto es Babelonia Mal de Lenguas. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí en La Señal que va más, en una nueva edición de Babelonia Mal de Lenguas. Y como todos los jueves, doy la bienvenida a mi compañero en la conducción del programa, el doctor Víctor González Esparza. Víctor, bienvenido de nueva cuenta. Nuevamente. Y a nuestro invitado de lujo. Este programa va a ser refulgente. Está con nosotros el doctor Salvador Camacho Sandoval. Chava, qué placer. No, pues un gusto estar en este lugar, en este espacio que ciertamente ya ha tenido una difusión relevante, un programa que nos pone a pensar, nos pone a cuestionar tantas cosas de la vida, de libros, de filósofos, de místicos, de politólogos, de poetas, pintores. Entonces, para mí, en realidad, es estar en un espacio de lujo. Bueno, un espacio, y Víctor, consentirás conmigo, que nace de aquellas charlas que tuvimos durante tantas noches. Sí. En que nos reuníamos más asiduamente y tenemos como anfitriones, y bueno, quiero mencionarlos a nuestros dos queridos amigos, Armando Alonso y Clara Müller, donde comenzábamos a platicar hasta que un día Víctor y yo dijimos, ¿por qué no llevamos esto que hicimos tanto? Y luego meditamos, Víctor a veces y yo algunos domingos, a la televisión. Son pláticas interesantes donde se habla de ideas y siempre reparamos en que pues la gente luego recibe algunos contenidos deplorables, hay que decirlo, decir, bueno, pues lo que pasa que no reciben otra cosa, la oferta no es otra, y finalmente, afortunadamente, encontramos en Radio y Televisión de Aguascalientes las puertas abiertas para llevar lo que no son más que estas charlas. Chava, bueno, me adelanté y me cité a mí mismo en un texto que debe ser muy viejo, porque ¿cuándo fue la primera edición de este libro? Ah, caray, 2005. 2005, hace 18 años. Sí, bueno, y ahora se reimprime. Es una reimpresión. Sí, pero estamos hablando... No está aumentada, ¿verdad, Chava? El prólogo no está aumentado, es solamente un prólogo que elaboré precisamente para hablar de una ciudad que somos y una ciudad que fuimos, hablar de un periodo largo, o ni tan largo, depende de la perspectiva, es hablar de cambios realmente relevantes para la ciudad. Sí, porque estamos hablando de 18 años de la primera impresión de este libro, pero estamos hablando de textos que unos eran inmediatos y otros eran muy anteriores, y así muy rápido, así me voy a ir, está Armando Alonso, está Luis Avelar, Francisco Bernal, está Gilberto Calderón, Fernando Camacho, tu hermano, textos tuyos también, sí, Víctor, Mario de Ávila, Juan Pablo, mi querido Juan Pablo tan recordado, Alejandro Collazo, Gustavo Arturo de Alba y tantas, Margarita Guillén, y me puedo aquí 80 textos. 80 textos, claro. Sí, cuando yo lo estaba escribiendo, yo decía, bueno, ¿qué título le voy a poner? Y resulta que fueron 80 textos, y bueno, recordé esa novela de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, y dije, bueno, vamos a darle la vuelta aquí al rancho en 80 textos. En 80 textos. Bueno, quiero decirle que Chava es licenciado en educación. Así es. Maestro en investigación educativa,
y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. De Illinois, en Chicago. Sí. Entonces, aunque tuve por ahí unos cursos. Y bueno, un gran divulgador de muchos temas. Evidentemente la educación, una de tus pasiones. Uh-huh. Me acuerdo que tuviste como maestro a Friedrich Katz, este gran historiador austriaco. Sí, son de sus... Hiciste una muy buena... El biógrafo de Villa. Claro, Katz, de Villa. Sí, claro. Sí, fue mi maestro. Con él llevé 2 cursos sobre intelectuales de la Revolución Mexicana. Él era mayor y nos puso a trabajar a todos sus alumnos, escogiendo a algunos intelectuales de aquel acontecimiento. Me tocó a Fulgencio Félix Pallavicini, recuerdo. Pallavicini. Fundador del periódico. No recuerdo. Universal, ¿verdad? De hecho, todavía el viejo edificio de la redacción se llama el edificio Pallavicini, ahí a la vuelta de Reforma, y ahí tienen las rotativas. Yo conozco ese edificio, sí. Sí, lo renovaron, metieron la parte de producción, unas prensas enormes, y es el edificio Pallavicini. Era un tipo brillante. Yo lo recuperé también porque me sirvió para analizar el debate que se da en el Constituyente en 1917, el artículo 3º relativo a la educación. Era el de una posición entre los revolucionarios conservadora y el otro, ¿verdad? Un radical, nada más y nada menos que Francisco Múgica. Sí, después el gran consejero de Lázaro Cárdenas. Era Enrique Krauss decía que tenía 2 padrinos. El padrino político de Cárdenas era Calles. Y el padrino ideológico intelectual. Hay una escena Francisco Múgica que narra Krauss cuando están en la playa y se van Múgica y Cárdenas, y Calles dice: ya me escogieron, ya me relegaron. Hay una escena. Bueno, es por cierto, muy contemporáneo. El actual presidente acusa a Lázaro Cárdenas de haber tomado una mala decisión al poner como presidente a Manuel Ávila Camacho. Y eso lo dijo hace poco, ¿no? Sí, la marcha. Bueno, pero yo quiero un poquito, antes de continuar con esta charla, que le prometemos será de lo más ameno, hablar de que Chava, aparte de un gran divulgador de temas de investigación educativa, ha sido analista de asuntos políticos, de la transición en Aguascalientes, y también una persona muy preocupada en el acervo artístico reciente de nuestro estado, y fruto de ello, bueno, pues el libro de Bugambilias también, este fruto. Y entonces quería introducir con eso, Chava, para si alguna persona del público, no creo, no conoce de tu amplia trayectoria y bueno, toda una vida dedicada también a la academia, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años ya en la universidad? 30 años. Estuve un tiempo trabajando en temas de educación en el gobierno en la época de Otto Granado Roldán, y no hace 10 años, ya hace mucho, en el Instituto de Educación de Aguascalientes. El tema, creo que para mí, el tema educativo es lo prioritario. Si me pongo a pensar sobre lo que he trabajado, creo que la educación ha sido clave, historia de la educación, y esto de la política, ¿verdad? Con este libro de Aguascalientes, La democracia en ciernes, tiene que ver por un acontecimiento, pues, no accidental, sino planeado. Se me invitó a participar como ciudadano en los momentos en que México, Aguascalientes, el municipio, hablaba de la alternancia política. Fui consejero ciudadano y me tocó la alternancia en el municipio cuando 95. Gana Alfredo el Mosco Reyes. A nivel estatal gana Felipe González 3 años después. Descansa. Y en el 2000 me toca desde el Instituto Federal Electoral, ahora muy cuestionado, el triunfo del Partido Acción Nacional, encabezado en este caso por Vicente Fox. Fue una época muy importante, creo yo. Además el origen, ¿no? Por supuesto, de esta institucionalidad que es fundamental y central. ¿no? Pues recordemos que quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación, y hay toda una lucha desde los años 50, 60, en particular los años 60, para que las elecciones realmente sean que inicia luego la gran reforma política en el 82 con Jesús Reyes Heroles. Exacto. Y que se tardan
14, 15 años en dar fruto primero a lo que fue el IFE, Instituto Federal Electoral, y luego Salinas le da la autonomía y luego se hacen los consejos ciudadanos, que eran un poco de invitación, y luego finalmente logramos ciudadanizar al órgano que arbitra las elecciones. A mí me tocó esa parte y la veo no con idealismo ni mucho menos, como un momento en donde realmente se trabaja desde la ciudadanía. José Waldenberg encabeza este movimiento, pero otros consejeros están dentro de este movimiento a favor de que las elecciones en México, desde las municipales hasta las federales, sean realmente respetables, organizadas, transparentes. Y fue así. Ganan los panistas y yo lo que menos tengo es ser panista. Pero como ciudadano uno tiene que defender, ¿no? el derecho al voto. Y bueno, finalmente vuelve a ganar el PRI después de 2 sexenios panistas, luego gana Morena. Y bueno, estamos en un momento crítico para el instituto porque, bueno, hay pretensiones de volver a que el gobierno organice las elecciones, lo cual sería peligroso. Sí. Y echaría abajo una lucha de décadas. Sí. Y este libro precisamente... ¿Es una crónica, Chava? No, son textos que fui escribiendo y publicando en diferentes medios. La Sociedad, Democracia y Derechos Humanos, entonces hay textos sobre educar en los derechos humanos. Chiapas, ¿por qué se rebela la gente? En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una reflexión que es vieja, tú lo sabes como historiador, ¿por qué la gente se rebela? Chiapas, ¿por qué se rebela la gente? Los claroscuros de las ONGs, también es una época en donde aparecen las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Creo ahora ya no se ha hablado tanto de eso. Se han cancelado esos apoyos y obviamente también ya la proliferación de las organizaciones y lo hablamos la semana pasada con esta niña Claudia Galindo, que habló de Hannah Arendt, justamente de la sociedad civil, que es un ente abstracto. Sí. La primera persona mayéustica es muy tramposa, de yo soy, porque todos éramos Marcos, y ahora todos somos lo que queramos ser, ¿no? Y es hablar por los demás, pero finalmente se habla que justamente en el proceso de la transición, en el 94, en el 85, a raíz del terremoto, con Miguel de la Madrid, se articula la sociedad y rebasan muchos asuntos al gobierno. Tenemos que ir a una pausa, el tiempo que manda aquí, así que pues seguiremos platicando y vamos a hablar de las muchas publicaciones y de las muchas cosas que nos puede contar el doctor Salvador Camacho Sandoval. Vamos unos instantes a una pausa y continuamos con más Babelonia Mal de Lenguas. Dentro de la guerra, pero si tú mandas matar a la gente de un pueblo que no estaba en la guerra y que rechazaba la guerra, ¿eso qué es? Es crueldad. ¿Es qué? Crueldad. Sí, no es una violencia innecesaria. Sin duda. Y lo vemos ahora en Ucrania. Continuamos aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Y en la pausa comentábamos un poco de un libro que yo leí en su día cuando recién se había dado la alternancia, la transición. En Aguascalientes se estaba dando, comenzó en Baja California y se fue dando Guanajuato, Aguascalientes, etcétera. Y hablábamos de las nuevas generaciones que ustedes tratan ahí en las aulas, que creen que la alternancia política era un asunto de toda la vida, y me lleva a una reflexión que sucede mucho en España. Franco muere en el 75, todos recordamos esa cruel, sanguinaria y salvaje dictadura de 40 años en España, pero ahora ya hay 2 generaciones de gente que o era muy niña, o no conocía, o nació, entonces piensan que la democracia estaba dada desde tiempos inmemoriales y no conocen esta trayectoria y desconocen el valor, por ejemplo, en el caso de España, de la transición y su primera constitución, lo que costó en este país proponer siquiera una reforma política, llevarla a cabo,
Estábamos hablando de los 50 cuando en este país las mujeres votan apenas desde esa década. Sí. El sufragio femenino viene de Ruiz Cortines. Son 70 años, pero pues para un joven piensa que estas cosas se conquistaron solas y no sabe de la necesidad. A mí me ha gustado la reflexión de Jesús Silva Herzog Márquez al respecto, porque más que atender ahorita lo que generalmente los medios o las redes de personalizar lo que está ocurriendo, me parece que hay que verlo en este contexto en el que tú estás también comentando, Chava, acerca de tu libro, de los orígenes, a final de cuentas, de la reforma política y de la transición democrática en México, que es parte de una lucha, a final de cuentas, que podríamos ubicar por lo menos desde Madero, y si no es que mucho más atrás, ¿no? Con todo este proyecto de la República Democrática. Bueno, recordemos la famosa entrevista a Díaz-Krielman, donde Díaz dice, es que creo que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia. Y estamos hablando de ese 114 años. Ya. Y entonces son luchas que llevaron a las armas y una revolución que se prolonga 2 décadas. Oye, dice que está preparado, pero al final de cuentas... Se presenta y se reelige, ¿no? Se reelige y no da la oportunidad. Pero a final de cuentas esta lucha que comienza más recientemente, efectivamente yo creo que el parteaguas fue el temblor de 1985 y la organización social. Sin duda, y más atrás el 68. Creo, el 68. ¿no? Inclusive, claro, sí. Pero nomás quiero hacer notar un absurdo, el día que Vicente Fox dice que su triunfo es heredero de los movimientos del 68, ¿no? Eso en poética sería, o en retórica, un oxímoron, un panista Ojalá, ¿verdad? Hubiera aprendido de... Bueno, socialmente tendría razón en cuanto a que se creó el espacio, el ambiente propicio, la institucionalidad para que llegara a la presidencia. Y bueno, en términos ideológicos, pues hay una oposición, ¿no? Chava, yo quiero hacer una pausa porque miren, quiero antes de seguir con la plática, estamos hablando de 31 años ya de producción editorial del doctor Camacho y tenemos en el 92, hace 31 años, controversia educativa entre la ideología y la fe, la educación socialista en la historia de Aguascalientes, un asunto súper interesante que sobre todo cobra puntos muy candentes. Cuando, primero la guerra religiosa, un asunto 26, 29 los cristeros, sobre todo Yolanda, y con el cardenismo, con la educación socialista. Curiosamente tengo una alumna de historia que fue a visitarme y me dijo, oiga, maestro, quiero que me asesore mi tesina. Y le dije, ¿cuál es el tema? La educación socialista. O sea, regresar a esos temas realmente... Qué interesante, ¿no? Que sí, ya con otra visión. Me voy a ir así de largo. En el 97 publicas Historias Latinoamericanas, Reflexiones desde la Otra América. Esta es. Ahí lo tenemos, este libro. Sí, es una colección de ensayos, algunos... ahí está la entrevista de Frederick Katz sobre los intelectuales, precisamente a raíz de ese curso, pues traía elementos como para hacer una entrevista. Y lo recuerdo muy bien, en su cúbico en la Universidad de Chicago, tenía un busto ahí de Pancho Villa. Pues, cierto, no sé qué les parezca ahí la discusión, porque han salido libros recientes que han destacado, digamos, el lado oscuro de Francisco Villa, ¿no? Es un tema es un tema delicado, puede ser, pero también que tiene que discutirse. Yo creo que todos nuestros revolucionarios, decía Ibargüengoitia, que los petrificamos a nuestros héroes. Y en el Monumento de la Revolución ponemos a héroes que fueron enemigos y que se asesinaron entre ellos. Y aquí mismo, ¿no? También y acá hacemos una larga lista de quién mató a quién. Pero de que mandar a matar a cientos de personas... creo que es un caso muy especial y sobre todo que también por mano propia. Orígenes oscuros, los tiene Obregón, los tiene Calles, Zapata. Por lo menos estaban en guerras abiertas. Sí. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, que se enemistó con un pueblo que
a final de cuentas no quiso apoyarlo y mandó matar a todos los hombres, más de 100. Bueno, vámonos por... En una sola entrada Acuérdense el final de Vámonos con Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, una película que estuvo censurada muchísimos años, porque al final cuando él quiere volver a hacer, mata a un hombre para llevarse al hijo, el gran héroe Francisco Villa, y eso le cuesta la censura. Oye, narra cómo también Fierro estuvo matando como si fuera... Es decir, ese lado, ¿por qué a veces lo ocultamos o lo queremos ocultar? Es el año de Francisco Villa, es el año... pero no los hemos mitificado también. Claro. A mí me parece que a mí me parece que las guerras, las revoluciones son desde luego negativas. Son violentas, pero... Violentas. No puede haber eso no se justifica ni mucho menos, ¿no? Es una explicación dentro de la guerra, pero si tú mandas matar a la gente de un pueblo que no estaba en la guerra y que rechazaba la guerra, ¿eso qué es? Es crueldad. ¿Es qué? Crueldad. Sí, no es una violencia innecesaria. Sin duda. Y lo vemos ahora en Ucrania. Por ejemplo, exactamente. ¿Por qué castigamos ahora sobre todo los bombardeos un tiempo yo fui simpatizante de las revoluciones, lo he escrito. Yo fundé el Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en Aguascalientes. ¿Sí? Porque si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Estamos hablando de 1979, 1980, hace muchos años ya. 40 años. Toda esa ideología cheguevarista que nos pegó a muchos jóvenes, pasan los años y uno dice, no vale la pena. Veamos a Nicaragua hoy. Un sandinista. Impresionante. Que acaba de quitarle la nacionalidad, inclusive a antiguos aliados, los expulsa y les quita la nacionalidad. Tanto así que tiene que ir su hermano Humberto Ortega, el comandante. Acabo de leer una entrevista con él para decirle, oye, bájale, estás... Vale la pena reflexionar. Claro, yo estuve en Nicaragua en el 82 y tuve una oportunidad para platicar con el poeta Ernesto Cardenal. Sí. Un cura rebelde. Sí, y ya traía todo un proyecto de cultura en el ministerio muy, muy interesante. Y ya en ese entonces él criticaba a la esposa de Daniel Ortega. Sí, y a Daniel Ortega indirectamente, ¿no? Estamos hablando de 40 años. 3 años después del triunfo. En el 79 cae Somoza. Ya Daniel Ortega estaba posicionado y su esposa también. Lo que pasa es que hay unas elecciones y gana Violeta de Chamorro, la viuda de un periodista asesinado por Somoza, y que causa la gran revuelta, al final de cuentas la caída de Anastasio Somoza. Y bueno, interesante, la verdad de las cosas es que aquí cada libro que hablemos nos va a llevar a temas. Pero fíjate que importante también. Sí. Bueno, algunos pensarían que es un revisionismo, pero por lo pronto es una necesidad histórica de reflexionar de lo que ha ocurrido. Yo voy a preguntarle a Chava y a ti, Víctor, que son historiadores. A veces hablar de revisionismo, que se suele asociar con negar el Holocausto, con barbaridades de ese tipo, o reivindicar otra vez lo de la conspiración judía, pues es peyorativo. Pero evidentemente, ustedes más que nadie saben que la historia, primero, las nuevas objetividades implica que se vaya avanzando. No hay historias definitivas. Siempre habrá un documento. Un lente. Es que el lente del presente te hace voltear hacia atrás de manera distinta, ¿no? Miren, yo ahora estoy releyendo cosas de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la apertura de archivos, tanto en la Rusia soviética, como los archivos de la CIA, de los servicios alemanes, etcétera, está dando materiales sobre algunos episodios que eran desconocidos o tenían un enfoque oficial o había censura, los archivos clasificados. Y evidentemente la historia debe revisarse y luego también está lo de los lentes que cambian conforme las épocas. Claro, por ejemplo, algo muy concreto, la Revolución Mexicana. Cada vez que uno analiza cómo se ha interpretado la Revolución Mexicana, uno tiene que contextualizarse. El 68 hubo un grupo, tú lo sabes muy bien, de historiadores que decían es que la Revolución Mexicana no fue una revolución. ¿Por qué?
Pues porque tenían el modelo de revolución rusa, revolución cubana, entonces era una visión teleológica, ¿sí? Está pensándose en una utopía, y la revolución mexicana en realidad fue una revolución burguesa, pequeño burguesa, una revolución interrumpida, y esa mirada de los 68eros hace de la revolución una interpretación distinta. O la otra visión también de cómo un Estado que se dice revolucionario mata estudiantes. Claro. Esa es la crítica radical a partir del 68. Miren, vayamos a la de lo que decíamos, a la Revolución Francesa y a la Comuna. Estamos hablando de revoluciones burguesas. Evidentemente, lo que pasa es que hemos perdido inclusive semánticamente el viejo contenido de burguesía. Así es. Y de las aportaciones que el propio Marx reconocía al surgimiento de la burguesía en términos... Bueno, la gran revolución. La gran revolución que él reconoce desde el manifiesto y en varios de sus textos, pues es la que origina precisamente la organización social a partir de derechos y de libertades. Sí, finalmente, por ejemplo, recordar que la Revolución Soviética es precedida de una revolución, la Revolución de Febrero, que es la de los cadetes, la de los socialdemócratas, y que finalmente se impone la visión de un grupo muy pequeño, ¿no? Pero, miren, vamos en el segundo libro. Esto era por el segundo libro de... Vamos en el segundo libro de como 200, entonces vamos a estar aquí como 10 horas. No, lo que pasa es que tenemos que ir a un corte, y bueno, pues vamos a avanzar todo lo que podamos. Por favor, quédese con nosotros. Estamos en Babilonia Mal de Lenguas. El hablar de educación es hablar no únicamente de libros, cuadernos, de políticas, también es hablar de la sociedad, de la cultura. Ya tenemos la alternancia, ya tenemos gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, como quieran llamarle. Y la pregunta es, ¿y la educación cambió? Muchísimas gracias por permanecer con nosotros aquí en Babilonia Mal de Lenguas. Y mire, por cuestiones de pura practicidad y puro tiempo, porque podríamos hacer toda una serie de programas y de entrevistas con el doctor Camacho, voy a seguir con los libros uno por uno y luego vamos a hablar de algunos en particular. Aquí con Yolanda Padilla, que estuvo con nosotros hace muy pocas semanas, Vaivenes de la Utopía, Historia de la Educación en Aguascalientes en el siglo XX, con Sergio González, Historia y Geografía de Aguascalientes, que es un libro de texto gratuito. Sí, toda una experiencia interesante porque con eso de la descentralización de contenidos, la SEP dijo, bueno, que cada estado haga su propio y ustedes trabajo hicieron este y libro. Bueno, participamos ahí. El libro del que ya hablamos, La democracia en ciernes, que edita el Instituto Federal Electoral y el Instituto Cultural de Aguascalientes en el 2001. Y luego, del 2002, Modernización Educativa en México, el caso de Aguascalientes. Sí, nomás entre paréntesis, esta es parte de mi tesis doctoral. Me interesó analizar el proyecto de la educación durante el salinismo. 82-88. Sí, que es muy interesante. 98. ¿No? Sí, visto a distancia. ¿Cómo ves eso? No, yo creo que si hablamos de reformas educativas, no podemos dejar de lado la reforma educativa de Carlos Salinas de Gortari, que en Aguascalientes tuvo su concreción en el gobierno de Otto Granados Roldán, quien acaba de publicar sus memorias políticas y le dedica un amplio espacio a este asunto también con Andrés Reyes en la trinchera de las elecciones, memoria de las elecciones federales del 2000 y el 2003, ya nos habías platicado. Él también fue consejero. Sí, Andrés. En solitario, Educación y Alternancia Política en México, los casos de Guanajuato y Aguascalientes. Una de las preguntas, déjame detengo ahí, es, ya tenemos la alternancia, ¿sí? Ya tenemos gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, como quieran llamarle, y la pregunta es, ¿y la educación cambió? ¿Sí? Y entonces me pongo a trabajar el caso de Guanajuato y Aguascalientes. ¿Y viste que sí hubo cambios con esta...? Sí hubo ciertos cambios, sobre todo en Guanajuato en particular entra la derecha y la ultraderecha. Entra el Opus Dei a dirigir
el sistema Entonces fueron más educativo en negativos Guanajuato. esos cambios. Sí fue, a mí, para mi gusto, sí fue. Sí, dos Muy estados particular. evidentemente conservadores. Y Guanajuato que conserva todavía inclusive los resquicios del sinarquismo. Sí. Y del Yunque. Y del Yunque, y del Opus, y del Muro, y de todo eso. Sí, eso es zona que tiene hasta mártires. Sí, y se violó el artículo 3 constitucional, en particular el laicismo, porque Claro, es un tema- desde el gobierno del estado de Guanajuato se empezaron a imprimir libros con contenido religioso. ¿Sí? Recordemos, Entonces, bueno, Pues un retroceso. recordemos en ese aspecto sí, en otras la cosas más censura pragmáticas del no lo sé. régimen de Fox a Aura, de Carlos Fuentes, por aquel hombre de ultraderecha Bascal. Sí. Y cosas así. Bueno, yo continúo porque nos come el tiempo. Está este libro de la Vuelta a la Ciudad de Aguascalientes en 80 textos. Está Antenas Vivas, conversaciones con artistas de Aguascalientes. ¿Y qué te parece si de aquí vamos directamente a este precioso libro? Sí, a mí me gusta mucho ese libro. Es un buen libro, sí. Está Sí, Bugambilia, 100 años de arte y cultura en Aguascalientes, 1900-2000. Y digo, Con la- no podemos particularizar cada volumen porque no nos da Con la el tiempo. investigación iconográfica de Araceli Suárez, De hay que Araceli, decirlo, sí, porque sí. es un trabajo Sí, muy bien realmente hecho. cuidado. Muy bien editado. Precioso a la edición. Sí. A mí me O sea, gusta la mucho. edición. ¿Este libro de qué año es? En 2005 debe haber sido 6, chava. No, Pues 2000 y pico, sí, está 2004, si no me equivoco. Aquí están los derechos. Que me tocó presentarlo, me hiciste favor de invitarme. pues Junto con Benjamín Valdivia. mira, Mariana. es 2010. 2010. 2010. Hace 13 años. Aquí tiene una introducción de Mariana Muy Terán. Parece que fue ayer. Sí, bueno. es una investigación que me gustó. Soy medio disperso. Una vez me dijo Una presentación tuya, Víctor. Sí, un me alumno tocó ahí me salvó apoyarlo también. por la diversidad de temas. Me dijo, no, doctor, usted no es disperso en sus temas, es diverso. Le puse 10 al muchacho. Claro. Sí, no, claro. No. Bueno, yo creo que, bueno, una cosa que nos ha traído la modernidad es la excesiva especialización. Y finalmente quienes se dedican a las ciencias sociales han sido el último baluarte de no caer en el monotrabajo. Aunque hay una Tiene- tendencia tiene- muy fuerte. A la Pero especialización. también- Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. También los equipos Pero- multidisciplinares. Así es. sí. Ahora trabaja un lingüista con un historiador y un Eso sí. neurocientífico, un informático. Y entonces, evidentemente, lo que se trata es no de divagar, sino de diversificar. Diversidad. Además, a veces a mí me parece, y eso quizá también padezco de la misma cuestión. Pero tú lo haces bien. No, doctor. déjame decirte. No, en términos de que es a final de cuentas ensayar. ¿Recuerdan la vieja definición del ensayo? Sí, de sí. Montaigne, ¿no? Que Bueno, a Montaigne es la lo han búsqueda acusado y de la disperso. reflexión. Y es justamente la reflexión personal sobre temas de interés. Sí, te gusta un tema, te interesa, bueno, pues hay que abordarlo, no tienes por qué durar 20, 30 años. Bueno, yo debo en un decir solo aquí tema. públicamente que ciertamente es una gran cualidad de Víctor. Yo No, digo, no, ¿y cómo le pero haces? Porque tuyo tú también. trabajas educación superior, ¿sí? Y luego trabajas el último libro muy especializado sobre algo que encontraste en Humboldt. Lo de Humboldt, bueno, luego lo de, los afrodescendientes. pero Y luego la Revolución Mexicana. Las pinturas de Las pinturas de castas. Pero sabes, sí, hay una idea en común y creo que también está contigo en esto de precisamente ensayar. Sí. Porque a final de cuentas no hay nada definitivo y es más importante fomentar esta curiosidad, incluso entre los estudiantes. Pues sí, yo a veces quisiera ser como más obsesivo en un tema, profundizar, ser un especialista experto, pero me gana la curiosidad por hacer otras cosas, ¿no? Sí, que es muy Sí. legítima y que además yo pienso que también abre otros campos. Sí, miren, aquí abro al azar esto y me encuentro en la presentación de Con la Iglesia hemos topado. Muy célebre el libro de Yolanda Padilla. Que por cierto se le acaba de dar al obispo, al nuevo obispo. ¿Ah, sí? Esperemos a ver cómo reacciona. Es que es para la gente que Es no... un parteaguas, sí. Sí, para la gente que no sabe de este conflicto, pues se trata de una
separación de la iglesia o de la jerarquía eclesiástica en Aguascalientes. Con un obispo exiliado. Bueno, que el caso llega al Vaticano. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. El obispo Quesada Limón, que tenía prohibido entrar a la diócesis. Y yo me acuerdo, yo vengo de una familia de creyentes, yo sin serlo, pero nos llevaban a Encarnación de Díaz a los rosarios porque iban a encabezar los Quesada Limón cuando estaba aquí el obispo Torres, que no lo quería nadie. No, y lo violentaron. Sí, y entonces fue un conflicto muy duro en una sociedad muy católica en los años 70, ¿fue esto? Sí, 70 y 70, tantos. sí, en la época también. Y están presentando el libro, pues mira, castigo. Yolanda, el maestro Genaro Salpa, y luego salto y me encuentro que fue el primero, y yo creo que el más importante de los suplementos culturales que editó la Prensa Diaria, que fue El Unicornio, que hacía El Sol del Centro. En ese periodo, en los años 80, sí. Y estaban involucrados, entre otros muchos ustedes, Gómez, Enrique básicamente Rodríguez. Chava y Enrique y Jesús. Sí, fue una época muy El Unicornio. Activa para nosotros. Tiempo de Aguascalientes, Crisol. Es un buen recuento, se puede conseguir todavía. Yo tengo afortunadamente mi ejemplar. Sí, claro, ahí yo creo que ha de estar en la propia biblioteca, la librería del Instituto Cultural, más bien. Bueno, voy a secretaría cuando la abren. Cuando la abren. No sé, este sexenio, pero luego iba uno. Ahí extrañamos a Neto de Luna, que por lo menos mantenía esa... Y siempre estaba al tanto de las novedades. Estaba al tanto, sí. Tan al tanto que un día llegué y me dijo, oye, te antologaron. Dije, ¿dónde? Y entonces me incluyeron en la antología esta que hicieron. Dije, pues es la primera noticia que tengo. A mí no me preguntaron, pero el resto siempre estaba muy atento. Pero yo creo que sí hay un eje que está en tu obra, Chava, desde luego. Tiene que ver con la educación y, bueno, la cultura. Pero es una reflexión más amplia, desde el proceso de modernización, bueno, por lo menos desde la educación socialista también vista en un contexto más amplio. Los procesos de modernización también en términos de las reformas. Y el 68, ahí, ¿no? El comunismo. Claro, pero creo que sí hay un eje, no creo que sea tan... No, evidentemente... No. Lo que pasa que Chava pues, está pecando de modesto, pero evidentemente está no muy tenía claridad. Claro que no tengo claridad de todo eso. Pero siendo ya a mis años, hacer una reflexión sobre los temas, ¿por qué esos temas y no otros? Y me ha puesto a pensar que a lo mejor es muy abstracto, ¿no? Pero tiene que ver con el ser humano, ¿no? En sociedad que vive momentos de cambio, sino a veces radical, ¿no? Cambio de pensamiento, de acción, la escuela socialista, algo sobre la Revolución Mexicana, los años 60, ¿no? Y un poco la inquietud del ser humano por despertar, por hacer cosas, ¿no? Y las que lo reivindican, ¿no? Afinidades selectivas, los intereses de cada quien que son muy particulares. Sí, ¿no? La alternancia política, ¿no? En el mundo de las elecciones, que también tiene su razón de ser, ¿no? Y bueno, finalmente tú desde la academia, desde la historia, desde la investigación educativa, desde la participación en los órganos electorales, inclusive en un muy breve espacio, como funcionario del sector educativo. También. Entonces, bueno, pues la obra va reflejando un poquito la trayectoria vital. Sí, la parte de la educación y mi participación en el gobierno, primero con Otto Granados y luego después en el Instituto de Educación, 3 años, me ponen a reflexionar sobre la política educativa. La política educativa que trasciende, yo lo repito con mis alumnas y alumnos, el mundo de la escuela y va hacia la sociedad. El hablar de educación es hablar no únicamente de libros, cuadernos, de política, también es hablar de la sociedad, de la cultura, de la política, porque yo estoy convencido de que no merecemos el sistema educativo que tenemos y no lo tenemos como quisiéramos porque hay alrededor un contexto que lo daña, que no permite la utopía educativa de tener una mejor sociedad. El México que tenemos es un México que no deseamos, es
Es un México ensangrentado. Que no deseamos, pero que no merecemos. Esa era la pregunta, que merecemos, porque luego va la vieja máxima que dice que los gobiernos, de los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Claro que no. Y decía Borges que un día estaríamos tan avanzados como cultura, en educación básicamente, como sociedad, para no merecer ni siquiera gobiernos. Dejo esta cita al aire. Y mira, también lo diría un anarquista radical. Sí, ¿Y por qué no lo era? No lo era un hombre más bien conservador. Tenemos que ir a una nueva pausa, así que le invitamos a que se quede con nosotros y continuamos aquí en Babilonia Mal de Lenguas con el doctor Salvador Camacho Sandoval. Recién en México se aprobó una reforma educativa. Yo creo que aquí el que está más capacitado de nosotros es para hablarnos primero de los defectos, las bondades, los errores, los aciertos o los desaciertos de la reforma y de la contrarreforma, que fue básicamente su derogación. Y continuamos aquí en Babilonia. Le agradecemos que permanezca con nosotros, Víctor González y yo, platicando aquí plácidamente y muy agradablemente con el doctor Salvador Camacho. Y bueno, me quedé en Antenas Vivas. Yo creo que no nos va a dar el tiempo ni siquiera para llegar. Estamos hablando de... una gran producción. Veintitantos, sí. Está aquí Vanguardia Educativa, resultado de una tarea compartida del año 2009, está Bugambilias, del 2010, 100 años de arte y cultura en Aguascalientes. En el 2016, Salvador Camacho da a la prensa La Luz y el Caracol, estudio Lucha y Placer en la universidad. Ese es un trabajo que hice para la colección de estos cuadernos pequeños. Para los zombies. Sí, cuadernos para los zombies. Sí, es un texto, un ensayo. Ahora sí que es un ensayo. Una introducción sobre la educación superior, algunos rasgos sobre América Latina, los movimientos rebeldes universitarios. Es un conjunto de ensayos y también hay una parte autobiográfica, porque yo, al igual que se percibe a los templos como lugares a los que hay que asistir, para mí las universidades son espacios como mi casa. Y hay un ensayo en donde yo hago un recuento de algunas universidades que he visitado, ¿sí? Y curiosamente, ahorita en este momento recuerdo una universidad de Nueva York, ¿verdad? Y luego meses después estuve en Perú, Machu Picchu, y se dice que ese espacio, bueno, tiene muchas interpretaciones, era un lugar como de educación. De cultura, de educación, se dice eso. Entonces, bueno, he estado ahí muy vinculado a las instituciones de educación superior. Para mí, el lugar de jóvenes, el lugar del mundo académico es parte de mi vida. Y bueno, pues en ese tono, en el 2018, ya más recientemente, La Lechuza Extraviada, Desencuentros, Reformas Educativas y Magisterio. Es educación. Ese mismo año, educativa. Con Bonifacio Barbo, es útil formar investigadores de la educación. Es una coordinación de libro, no es un ensayo inicial, pero es una compilación de investigaciones de mis alumnos. Como experto en este tema y como un investigador de largo recorrido, recién en México se aprobó una reforma educativa hace muy pocos años y se derogó. Yo creo que aquí el que está más capacitado de nosotros es para hablarnos primero de los defectos, las bondades, los errores, los aciertos o los desaciertos de la reforma y de la contrarreforma, que fue básicamente su derogación. Lo tienes tú. ¿Cuál es tu opinión sobre este partido? Sobre la reforma del actual gobierno No, federal. la que hizo Eugenio Nuño, y que acaba de derogar el actual gobierno. Ya. Es muy buena pregunta.
Me parece que la reforma educativa del gobierno anterior llegó tarde, muy tarde. Desde luego hay cosas muy rescatables, yo analicé esto con detenimiento, pero el ruido que se tuvo con las primeras medidas que el presidente asumió en contra del magisterio trastocó una reforma educativa propiamente. ¿Sí? Bueno, encarceló a la líder sindical. Sí, a mí me parece que se tomaron decisiones muy importantes, ¿no? Como esa, no por corrupta, sino porque le estorbaba, ¿no? La reforma propiamente educativa fue el 17, ¿sí? Y se confundió mucho con esta ley que evaluaba a los profesores. En fin, hubo mucho ruido y se politizó demasiado. Y el tema es de que no permitió continuidad. Es uno de los grandes problemas del sistema educativo mexicano, que llegan gobiernos y echan por la borda lo que antes de bien se hizo. El nuevo gobierno en el 18 y lo primero el mismo discurso, ¿no? Es una reforma neoliberal, es una forma... Me parece que no es correcto políticamente hablando, es irresponsable. Porque asumir esa actitud finalmente de que todo lo que se hizo atrás no sirvió. Aunque era tardía, a lo mejor, bueno, era un mover ficha. Claro, hay que retomar muchas cosas, ¿no? Comentábamos en la mañana con Chava del último informe de la UNESCO, habla precisamente de la necesidad de un nuevo contrato social para la educación y para el futuro. Es decir, es tan poderosa al mismo tiempo la educación y ahora tan devaluada que, sobre todo también por la fragilidad que tuvo todo el sistema con la pandemia. Con la pandemia, ya las cosas estaban mal y la pandemia por lo pronto hace que se pierdan años lectivos. Muchos procesos. Y entonces me gusta la idea de esta necesidad de un nuevo contrato social a favor de la educación. Sí, mira, yo tengo en mi vida un proceso que tiene que ver con estos procesos más globales. Como educador, como joven, yo idealizaba el poder de la educación. Llega otro momento de una crítica severa, ¿no? Lo que hace la educación, lo que hace la escuela no es otra cosa sino reproducir las desigualdades y las injusticias sociales. Y en parte es cierto. Pero hay otro momento en el que estoy que tiene que ver con una recuperación del poder de la educación. No desde una perspectiva ingenua de que la educación va a transformar tanta miseria física, espiritual. No, pero sin educación no puedes hacer mayor cosa. No puedes avanzar. No es la vía rápida, pero es la vía. De hecho, todos los organismos internacionales recomiendan a los países emergentes, que le llaman ahora, o en vías de desarrollo, lo que fue el tercer mundo, inversión. Y cuando decimos inversión, en capital humano. Y es un eufemismo por decir, educa a tu gente. Educación. Hay críticas que a veces se han hecho, ¿verdad? Que en México, según esto, se gasta suficiente, pero si lo vas y lo comparas, sigue siendo un gasto insuficiente. También la distribución es importante. Y la distribución. ¿En qué se gasta? Sí, si lo ves, pero en términos educativos, digamos que... sí, es que hay un monto que se compara con otros países. Es muy genérico. Pero ese dinero de la educación se distribuye. Se recomienda que el tanto por ciento del PIB vaya a educación. Esa es como la base. O a ciencia, ¿no? El 1% para dos para ciencia. O para la promoción, para la salud. Luego tiene que ver en todos los sectores con cómo se distribuye. Claro. Porque decir, oye, tienes tanto para educación y en vez de ir a las zonas rurales, construyes el mega hospital en la gran metrópoli, evidentemente sigues ahondando las desigualdades y los problemas, vamos a hablarlo en estos términos neomarxistas de estructura. Porque finalmente el asunto es de distribución. Claro, es que hay viejos mecanismos, como le llamarían los economistas, de una redistribución negativa de los ingresos. Y que ahonda en lo que, las desigualdades. A final de cuentas, aunque no se pretenda, obviamente terminan siendo... No soy el abogado del diablo, pero sí tengo que ser el gestor del tiempo. Y como este tema es arduo,
pues voy a tener que pedirles que vayamos concluyendo, porque bueno, se nos acaba este espacio, pero sí te pediría, pues a manera de conclusión, porque estamos a punto de irnos, que nos hables de todo este acervo que has hecho, donde evidentemente prima una materia como lo habías dicho. Mi asunto sí, claro. Es la educación. Bueno, yo les agradezco de veras porque no me había puesto a pensar sobre la lista de libros y lo que esto ha significado en mi trayectoria profesional y en mi trayectoria de vida. Ya son muchos años, era el diablo, ¿qué dice el dicho? ¿No? Más sabe el diablo por viejo. Pues así es esto. Entonces, yo les agradezco esta oportunidad. Me parece que el formato de la charla, que tanto informal, es adecuada, ¿verdad? Como bien surgió este proyecto de unas charlas entre amigos. Ahora se hace esto público y bueno, es parte de mi trayectoria. Les agradezco la oportunidad para compartir con el público mis andanzas académicas. Y bueno, pues era el comienzo de un diálogo que esperemos largo. Gracias, muy amable, claro. Gracias. Que sea largo y que próspero será. Víctor, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Yo creo que, pues bueno, una invitación también para que conozcan los libros de Salvador y quien Muchas gracias. ya conoce una parte, pues que vea y busque también. Hay de hecho, yo creo una exploración muy amplia del tema educativo, pero también del cultural. Ya tenemos que irnos y bueno, yo tengo que agradecer primero al equipo de producción y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en este nuevo programa de Babelonia Mal de Lenguas, aquí en La Señal que va a más. Tenga usted buenas noches. Cuenta el viejo libro que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el texto fundacional, donde el poder creador de la palabra divina prefigura ya el portento, y citamos la venerable Biblia del King James, que canta Juan Iluminado, que es el medio por el que la divinidad sentencia, que en el principio fue la palabra, y la palabra fue con Dios, y la palabra fue Dios. In the beginning was the word. Es entonces la palabra, como el fuego primigenio que nos fue sembrado en el pecho de pan por los dioses. No lo sabemos, tal vez no lo sabremos nunca, por más que nosotros mismos entramos y habitamos en la palabra, y aunque nos habite en ese fuego el presentimiento de que nuestras oraciones, las antiquísimas salmodias, tan viejas como lo es el hombre, suban al cielo y como aventuró un sabio, nos retornan por las ramas de los árboles. A los cielos aspiraba a ascender el gran ciguar de Babel, y desde esos cielos desdeñosos nos bajó el castigo. Cuenta la leyenda que a esa plegaria, entonada con la soberbia de las obras humanas, la divinidad contestó con el castigo, con la confusión, el mal de lenguas. Y es así que el lenguaje, nuestra casa común, el que nos habita y donde moramos, es esa zarza ardiente donde los hombres nos entendemos y donde también nos dejamos llevar por la incomprensión y el malentendido. La palabra que nos hace humanos, que nombra la verdad, la fea verdad que lamenta Nietzsche, es también el instrumento de las musas, esas que cuenta Hesiodo, entienden de decir muchas mentiras. La palabra que es y que se nombra, la que es poesía y es espuma, los mares bullen de eternidades, que es la luz del logos, y hasta venga Heidegger con nosotros un instante, el silencio de la paz. La palabra que pinta imágenes, que cuenta el movimiento, que con dedos tocados de divinidad aspira a la música, la que usan los amorosos para fundir miradas y pechos, pero también, no lo olvidemos, es la que grita el alárido cuartelario que arroja a los hombres a la mortal batalla, la voz grave del juez que dicta la fatal sentencia, y la meliflua llamada del que agruye la traición,
Abrimos la conversación, que era lo que anhelábamos, y en eso estamos, charlando, dialogando, discutiendo, poniendo en común lo que nos permite vernos en el espejo de los otros, y a los otros en nuestros ojos. Los dejamos unas semanas, con la promesa de no cesar en el empeño, de seguir la vieja charla que comenzaron los antiguos, y que solo se extinguirá cuando los soles exhalen la última llamarada.